Las dianas anuncian el comienzo de las fiestas. Brocados y lamé, canutillos y lentejuelas, rematados con auroras boreales. Se borda la ilusión y se teje el esplendor. Ha llegado su majestad. Dios salve a la reina. Pues yo soy Magda Rosado, la reina del carnaval infantil Capitán Correa del 1974. Su Majestad Magda I. Pues yo soy Su Majestad Isamar Rosado Fantauci, de las fiestas patronales del pueblo de Arecibo del año de 1987 a 1988. Pues yo soy Dolores Rosado Fantauci, hija de Juan Rosado, conocido como Johnny Rosado, y Adela Elvira Fantauci Ruiz, conocida como Adelita. Mi nombre es Adelis Rosado Fantauci y fui reina infantil del carnaval Capitán Correa en el 1982. Mira, esto se traduce a que toda la vida en mi casa el carnaval era algo bien importante. Nosotros vivíamos no en una temporada del año el carnaval era todo el año. Y la niña que acompañaba a su papá, a Johnny Rosado, que es mi papá, pues siempre tenía la ilusión de ser reina. Una mañana bien temprano, antes de ir para la escuela, escucho a mi papá hablando por teléfono y dice, Su Majestad Magda I. Y yo dije, se logró el sueño. Papi, ¿qué pasó? ¿Quién es la reina del carnaval? Y papi dice, pues eres tú. Cuando supe la noticia, primero tuvieron que llegar las notas, porque era una premiación. Si sacas buenas notas, si sales bien en los estudios, vas a ser la reina del año 1975 de las fiestas del carnaval Capitán Correa. Así fue que me enteré, ¿verdad?, que iba a ser la reina, y por eso luché para lograr ser la reina del carnaval Capitán Correa. Aunque para papi, todas sus hijas eran las reinas del hogar. Fíjate, en aquellos tiempos las reinas eran de las escuelas, así que era una escuela elemental, escuela superior y escuela intermedia. Por eso es que éramos 3. Fue el único año en que fuimos 3 reinas. Yo me adelanté al proceso porque siempre hay un proceso para anunciar a la reina. Pero en esa llamada accidental escuché a mi papá. Y entonces aquella niña que siempre vivió el sueño, la ilusión de ser reina, pues veía que se estaba concretando esa ilusión, se estaba haciendo realidad. Y entonces de esa manera fue que yo me enteré que voy a ser reina. De más está decirte, una felicidad inmensa. Yo sentía que el corazón se me iba a salir. Yo sentía una alegría tan y tan grande que yo no sabía ni cómo prepararme para ir a la escuela. Y ya yo sabía que eso se traducía en muchas cosas, en que iban a salir mis amiguitos de la escuela, porque el trabajo, el andamiaje de preparar un carnaval, pues eso era algo tan y tan grande, tan hermoso, pues que ya yo me veía, ya yo me visualizaba caminando por las calles de Arecibo como reina del carnaval. Esto se traduce en una vivencia, ¿verdad? Todos los años yo acompañaba a mi papá a las reuniones del comité de carnaval. Recuerdo haber ido a casa de doña Leila Balaguer, de doña Carmen Zamorano, Vargas de Zamorano. Recuerdo la señora María Reillo, y recuerdo cómo ellos pensaban en ese tema. Llamaban a Julito Tirado. Yo recuerdo a Julito Tirado porque eso se traducía en que no era uno vestir un atuendo
vestir un traje hermoso de piedrerías, de lentejuelas, de canutillos, de mostacilla, se traducía en algo más allá. Era algo con significado. Y entonces ahí es que venía lo grandioso del carnaval, era algo pensado. Y nosotros teníamos que poder comprender, antes de que nos tomaran las medidas, de que nos diseñaran el vestuario, teníamos que entender ese tema. Yo recuerdo una vez haber ido a casa de doña Carmín Vargas de Zamorano acompañando a mi papá, y en ese año salió la hija de doña Carmín, Yasmín, salió de reina, y yo veía cómo le presentaban los bocetos del diseño del traje, pero ese diseño tenía un significado. Íbamos a casa de doña Leila y era lo mismo, todo tenía un significado. Cuando le hablaban a Julito del tema, Julito venía con un tema ya estudiado, con un tema elaborado, para que ese carnaval tuviera sentido, para que ese carnaval tuviera significado, ¿verdad? Entonces, por eso es que te digo, nosotros, el carnaval era de todo el año, no era un carnaval para decir, pues vamos a contratar las orquestas, van a salir las niñas con unos trajes bonitos, con unos tacos o unas zapatillas. Era algo más allá. Era la pragmática, la semántica del tema. Ese tema tenía que tener significado. Nosotros teníamos que aprender. Si ahora mismo nosotros nos fuéramos a hablar de los teóricos del aprendizaje, ellos hablan, Vygotsky, Piaget, Bandura, Howard Gardner, hablan de cómo es el desarrollo del aprendizaje. Pues nosotros, nuestro aprendizaje en nuestra familia, aprendimos viviendo, aprendimos conociendo. Nosotros no era que llegábamos a la José de Diego, al finalizar la José de Diego para salir de allí el desfile, sin saber qué era lo que representábamos, sin saber qué era lo que había en el desfile. Todo tenía un significado. Y yo creo que ahí era que estaba la magia del carnaval. Ahí había gran parte de la magia, de esa ilusión de nosotros desfilar y poder entonces entender y que después ese sueño se nos hiciera realidad. Bueno, yo representé a la reina Sherazada, pero esto se traduce, tengo que hacer un paréntesis, porque mi papá conjugaba en su vida muchas cosas. Él conjugaba la pasión de él por la lengua, por el vernáculo. Entonces, por eso es que la magia del carnaval era un complemento, porque cuando él pensaba en las leyendas, en las fábulas, cuando él pensaba en la fantasía, pues eso se plasmaba en el carnaval, ¿verdad? Cuando a mí me buscan el tema, pues ¿qué sucede? Las 1001 noches, ahí se desarrollaron los cuentos, la fantasía, y así fueron representadas en las comparsas. Entonces, pues por eso yo era la reina Sherazada, ¿verdad? Y ese era el tema que se desarrolló en el desfile del 1974. Pues te cuento que es un tipo de organización, primero que nada es Fiestas Patrones dedicada a nuestro patrón Felipe Apóstol, que es importante, ¿verdad? Pero eso son fiestas patrones al patrón, en este caso del pueblo de Arecibo. Así que las escuelas tenían un rol bien importante. Cada escuela elegía las posibles reinas candidatas y entonces se llevaban a votaciones. Y en ese momento en cada escuela se decidieron quiénes podían estar participando, y en la Escuela Superior de Arecibo yo fui una de las elegidas y fui la elegida, ¿no?, para ser reina de las fiestas patronales en el 87. En aquel tiempo el tema fue dirigido al circo alrededor del mundo, así que fui la reina de ese circo. Con mi acompañante de aquel tiempo era Denis Escobales Otero, quien era entonces el domador del circo. Porque en los temas algo muy particular era que se estudiaba
¿verdad? Se estudiaba la historia, en aquel momento era la historia del circo. Así que pues, los circos era para que las personas disfrutaran, era todo un espectáculo. Así que nuestro carnaval estaba organizado por los diferentes espectáculos del circo, trapecistas, payasos, ¿verdad? Gimnastas. Entonces que llegaba por último la reina del circo. En este momento, pues, esta servidora era la que representó en aquellos momentos. Pues el tema de mi coronación, yo representaba a Isis, la hija del dios Sol, de los incas. Era bien interesante cómo se trabajaba, porque a papi le encantaba que los carnavales que él preparaba fueran carnavales grandes, y los trabajaba con las escuelas públicas de Arecibo. En ese comité, ¿verdad?, estaba la señora Leila Balaguer, Nadelia Bonet, Mirta Orama, Isabel Plumey. Entonces hacían esos subcomités donde se dirigían a nuestras escuelas públicas, y entonces allí formaban los grupos que iban a participar representando cada escuela, y entonces se preparaban los niños para que participaran de lo que eran las fiestas del carnaval Capitán Correas en Arecibo. Pues mi tema fue la princesa del sol naciente, China, y fue inspirado y diseñado por Julito Tirado. El diseñador Julito Tirado, pues él se inspiraba en el tema, en los trajes, en los mantos, así como se inspiraba, se escogían escuelas, y a base de las escuelas se trabajaban los temas para inspirarnos en el carnaval. Bueno, muchas anécdotas. Yo no me puedo centrar en el reinado. Yo tengo que verlo como un todo en la vida de cómo amorosamente nos llama el pueblo, las nenas de Johnny, la dinastía Rosado. Y en eso es que yo me tengo que centrar. Anécdotas, pues muchísimas. Nos preparábamos para el carnaval, pero nuestro carnaval era la cuna de los carnavales. Venían de diferentes partes de la isla para tomar ideas, asesorarse, para también desfilar otras reinas, para también reclutar a las reinas y reclutar también a los que desfilaran. Entonces, pues visitábamos otros carnavales. Un ejemplo es el carnaval de San Juan. Y mi papá estuvo en comunicación por mucho tiempo con doña Eugenia Josefina Santiago, quien era la presidente del carnaval, Juan Ponce de León. Y recuerdo una anécdota en específico. En el carnaval donde la hija de doña Eugenia Josefina Santiago salió reina, el rey Momo desfiló en un elefante, que a mi parecer era una aportación del zoológico de Mayagüez. En ese momento nosotros salíamos de la fortaleza hacia las escalinatas del Capitolio, porque así se coronaba la reina en el Capitolio. Entonces, pasando por una de las calles de San Juan, cerca del elefante del rey Momo, una motora pasó muy cerca y el elefante se olvidó del desfile y salió sin rumbo. Todo el mundo salió corriendo y el rey Momo, a pesar de que se cayó del elefante, llegó cojeando al Capitolio, y luego, en agradecimiento a cómo lo tratamos la gente de Arecibo y todo eso, vino a nuestro carnaval y desfiló con nosotros en el carnaval. Una anécdota que yo recuerdo y siempre recordaré a mis padres, pues mis papás lloraban. Yo desfilé con alfileres, llena de alfileres. Y mi papá le decía a los caballeros, ustedes asegúrense en que ella no quede desnuda. Y papi me decía, no te preocupes, Isa, yo te voy a terminar tu traje. Y en aquellos momentos había una pega famosa amarilla y negra llamada UHU. Y papi empezó a pegar las piedras, los canutillos, las lentejuelas.
porque el detalle que él tenía era que era una reina, quien representaba al pueblo. Así que su traje, su manto y su corona eran claves en el proceso. Pues mira, entre las anécdotas, el modisto de mi vestuario, ¿verdad?, fue Julito Tirado. Pues siempre Julito Tirado, a última hora era que nos entregaba los vestuarios, y entonces llegaba a Arecibo siempre en transportación o en taxi o en carro público. Y entonces nos decía, por ejemplo, al mediodía los espero en casa de Ana Luisa. Ana Luisa era su tía, que vivía en el pueblo de Arecibo, y nosotros llegábamos hasta casa de Ana Luisa. Cuando llegábamos a casa de Ana Luisa no sabía que Julito iba para allá. Pues ya sabíamos que si no estaba en casa de Ana Luisa, ¿dónde llegaba Julito? Pues Julito llegaba a Martel, donde en la casa de Bici Cepero, pues siempre él tenía un área donde también trabajaba su vestuario. Así que entonces nos dirigíamos hacia casa de Bici Cepero, y allí pues entonces podíamos encontrar a Julito, y a última hora pues entallaba, y si dejaba algo incompleto, pues estaba Johnny Rosado, que era experto con el yuju, y con el yuju él resolvía, pues si había que pegar el ruedo, pues pegaba el ruedo. En el caso mío hubo problemas con los zapatos que me iban a poner, y entonces Julito no los pudo terminar de decorar. Pues esa noche mi papá se amaneció con yuju terminando de decorar el zapato que yo iba a utilizar con mi vestuario. Una de las anécdotas fue pues representar el pueblo de Arecibo, desfilar en diferentes pueblos como Barceloneta, Loíza, Dorado y Juan Ponce de León, San Juan, Puerto Rico. Otra de las anécdotas es, nosotros salíamos en el carnaval jueves en la noche, en el bando de la Reina Juvenil, en el desfile de la Reina Juvenil. Salíamos en el desfile de coronación de la Reina Infantil, que era en la tarde, y de allí salíamos corriendo. Salíamos corriendo en grupo para nuestra comparsa que iba a salir en el Carnaval de San Juan. En aquella época no había el expreso como lo hay hoy en día. Así que teníamos que coger el tapón de la Virgencita, ¿verdad? Y llegar en tiempo a San Juan. Pero después teníamos que regresar y llegar en tiempo a Arecibo, porque participábamos en San Juan en las competencias de las comparsas. Y luego regresábamos a Arecibo a las competencias y al cierre del carnaval domingo, a las competencias de las comparsas en Arecibo. Y siempre aspirábamos, ¿verdad?, como todo buen arecibeño, a una buena participación y dejar el nombre de nuestro Arecibo en alto. Y entre esos momentos en que llegábamos a San Juan, recuerdo muy bien que participamos en una ocasión en la comparsa de Gris. Y ese año llegamos al tercer lugar. Pero nos aspiramos a llegar al primer lugar. Entonces, años después, fuimos con la comparsa que aquí en Arecibo la creaba Glorita Nieves y la señora Elba Bonet, con el círculo cubano, y habíamos muchos jóvenes, niños y jóvenes, que practicábamos por meses en el estacionamiento de la policía y de los bomberos para poder ir a esas competencias de comparsas en San Juan y en Arecibo. Ese año participamos con el tema de la película Star Wars y quedamos en primer lugar. Pero simultáneamente Arecibo fue proyectado en el programa 300 millones de España. Y eso fue un orgullo, un santo orgullo, ¿verdad? El poder representar a nuestro pueblo y el dinamismo y la alegría de estos jóvenes, ¿verdad? Esto era algo que nos unía tanto a los jóvenes y a todo el pueblo de Arecibo, ¿verdad?
que por eso es que hay esa nostalgia, esa añoranza, esa ilusión cuando hablamos del carnaval Capitán Correa. Que los bandos salían de la Puerto Rico Distiller, pues salíamos en las corbetas, y cuando llegábamos a la plaza, el mofle de la corbeta estaba bien caliente. Cuando abrieron la puerta, que yo bajo, pues no me dicen de lo del mofle y pego la pierna, donde entonces me quemo la pierna al bajar. Esos fueron parte de las anécdotas que tuvimos así en la fiesta, pero pues para nosotros era de gozo y alegría, ¿verdad? Representar en Arecibo la familia Rosado y lo que era papi, porque papi era carnaval, era cultura, era festejo. Desde que comenzaban a trabajar con carnaval, pues la casa de Johnny siempre estaba las 24 horas abiertas, ¿verdad? Y entonces ahí era donde se trabajaba el carnaval, las comparsas. Y sí recuerdo una de las anécdotas en una de las comparsas que prepararon, que mami salió en esa comparsa, pero nunca papi se enteró que mami iba a salir en la comparsa. Y cuando sale la comparsa, como iban tapándose la cara, pues mami le hizo muchas maldades a papi. Y papi decía, pero ¿quién será la que me está haciendo las maldades? Así lo llevó hasta que llegamos al templete en la plaza, ¿verdad? Y papi no supo quién era que le hacía las maldades. Lo que pasa es que mami se le olvidó y dejó el vestuario en el baúl del carro. Al otro día, cuando papi se levanta, que abre el baúl y encuentra el vestuario, ahí es que se da cuenta que quien le hizo las maldades pues fue mami. Así que eso era parte de las aventuras y las travesuras que se hacían en carnaval. Pues y como olvidar también las bandas de acero que recorrían todo el pueblo de Arecibo y las urbanizaciones, las famosas dianas, levantándonos, ¿verdad?, con la música de banda. Pues lástima, ¿verdad?, que todo eso se haya perdido, porque era gozo, alegría, anunciando que ya se acercaba lo que era el carnaval. Igual que el bando de Arecibo, ya las escuelas al mediodía se paraban en toda la de Diego los estudiantes para ver y gozar lo que era el bando de Arecibo. Son tradiciones que se han perdido, ¿verdad?, lamentablemente, pero las recordamos con amor y con cariño, y con placer de que el pueblo de Arecibo siempre se acuerda de Johnny Rosado por esos carnavales, ¿verdad?, y esa cultura que traía al pueblo. Pero comenzaban desde las 5 de la mañana en nuestros 19 barrios de Arecibo. Salían las dianas con las bandas de acero, anunciando que las fiestas patronales iban a dar comienzo, pero sobre todo con fuegos artificiales, que es la diferencia, ¿verdad?, entre carnaval y fiestas patronales. Así que las bandas iban por todos los 19 barrios anunciando que comenzaban las fiestas en honor a San Felipe Apóstol. Luego a las 12 del mediodía todo el pueblo se llenaba de los arecibeños, porque era el famoso bando. En ese bando pues habría nuestro bando, el Rey Momo, ¿verdad?, que era el rey, el de la burla, ¿verdad?, el de las bromas hacia el pueblo, quien anunciaba que comenzaban nuestras fiestas. Y entonces luego era un desfile en aquellos tiempos eran de carros, corbetas, de Datsun de la década del 70, del 80, luego las bandas de acero, y en cada carro iba montado la corte de la reina. Así que llegábamos entonces a la plaza de Arecibo. Algo bien particular es que salíamos de las tiendas B&B, ¿verdad?, que ahora mismo es el Departamento de Hacienda, ¿no? Así que llegábamos y le dábamos la bienvenida al pueblo. Ese era el primer día. El segundo día era la coronación de la reina.
Y el tercer día, que para mí es uno de los más importantes, era la misa. Se daba una misa en nuestra catedral, porque Arecibo tiene catedral. Y en esa catedral, la misa era en honor a la reina, pero dedicada a San Felipe Apóstol. Datos bien particulares, que luego de la misa salíamos todo el pueblo a reunirnos y a encontrarnos con los arecibeños ausentes. Y esa fiesta grande de pueblo se daba en la cancha bajo techo Padilla, ¿verdad? Y allí reuníamos a todos los que venían de Nueva York a compartir con su pueblo. Así que eran 3 días bien importantes, bien importantes. Y entonces todas las noches, era algo bien particular, era que habían las novenas de San Felipe. Las fiestas no comenzaban hasta que se terminara la misa en la catedral, que es muy particular de las fiestas patronales. Así que son fiestas del pueblo. Mi sucesora fue Su Majestad Lolita Rosado, Dolores Rosado, conocida como Lolita, mi hermana. Por eso es que entonces a nosotros nos conocen por la dinastía, porque ella es entonces la segunda reina. Yo la coroné. Anteriormente pues estaba Nancy Medina, que en paz descanse, que pues éramos amiguitas de escuela, y entonces pues luego pues yo coroné a Lolita. Pues mi sucesora fue Martita Rivera Cantres, la hija de Mrs. Cantres, maestra de la Escuela Roosevelt de Arecibo, así que esa fue mi sucesora. En el carnaval 1982, en mi reinado, me coronó Betsaida I y Neris Rosado. Como te dije, no puedo decir cómo ha influido en mi vida mi reinado. Es cómo ha influido en mi vida el carnaval, ¿verdad? En todos los ámbitos de mi vida, porque eso se traduce amor a pasión, alegría. Aprendí en el núcleo de la familia de ser hija de Johnny y de Adelita, porque tengo que hablar de mi mamá. Ella, la fiel compañera, detrás de cada hombre hay una mujer, ¿verdad? Y mi mamá era la que llevaba los imperdibles, los alfileres, la pega, la botellita de agua, la que nos decía, ya te queda poco, vas muy bien, te ves hermosa, la que te retocaba el maquillaje. Influyó en que todavía el pueblo nos reconoce, ¿verdad? Como reinas, como las nenas de Johnny. Siempre que nos ven, ¿verdad? Dicen, ahí están las nenas de Johnny. Es igual que cuando vamos a Viernes Santo, que va toda la dinastía, pues ahí dicen, ahí van todos los hijos de Johnny. Y nos influyó a mí en particular, porque papi era mi admiración. Papi era ejemplo, gran padre de superación, de gozo. Mi papá todo lo festejaba, y ese carisma que papi tenía, ese amor por su pueblo, por su cultura, pues eso nos influyó a nosotros, el dar, el representar, el compromiso con su gente. Y cada uno de nosotros, pues en cierto momento, pues hemos participado, ¿verdad?, de diferentes actividades culturales, hemos estado en grupos ayudando a la comunidad, y eso es parte de nuestra herencia como familia Rosado Fantauzzi, que fue el ejemplo que papi nos dio e infundió en todos nosotros. Así que eso nos influyó a nosotros, el ser mejor seres humanos, el estar comprometidos con la sociedad, con nuestro pueblo. Típico de las fiestas patronales podríamos hablar de las grandes picas alrededor de nuestra plaza, ¿verdad? Que nuestro pueblo compartía, que jugaba y se divertía. Aspectos también de las fiestas patronales típicos,
las grandes fiestas por la noche, las grandes orquestas. Yo recuerdo orquestas como la de José Luis Monero, el Gran Combo. Pero además de grandes orquestas, nuestras orquestas de Arecibo. En aquellos momentos los selectos, no sé si los recuerda, de Mayagüez venían los saxofones mágicos. Artistas de aquí, ¿verdad? Eran los primeros que cantaban en nuestras fiestas patronales. Algo importante que se me olvidó comentarte era que siempre se hacía el baile a la reina. El baile de la reina era en el casino de Arecibo, exactamente detrás de la catedral. Y aquello todo era un protocolo, un orden. Primero la corte y luego entonces entraba la reina, quien se le presentaba al pueblo, quien era también recibida por el alcalde de aquellos entonces. Aquel entonces, en el 87, era el honorable Frankie Hernández Jové, ¿verdad?, quien también nos recibía y nos daba las llaves del pueblo. Así que eran unas vivencias, ¿verdad?, importantes en nuestra fiesta que me gustaría volverlas a rescatar, ¿verdad? Porque eso es lo que nos identifica como pueblo. Es que las fiestas patronales siempre comenzaban en el tiempo de mayo. Y siempre el bando coincidía con que era el viernes, era el día del maestro. Así que mi papá organizaba la fiesta en honor a los maestros. Fue bien importante en Arecibo. Por muchos años se hacían esas fiestas a todos los maestros. Te había mencionado que el tercer domingo era para recibir a los arecibeños ausentes, especialmente de Nueva York. Así que venía un grupo grande, estamos hablando de 50 hasta 100 personas que venían. Pero entonces terminábamos en la parada de Nueva York. Yo recuerdo que en mi reinado, el 5 de junio, entonces yo fui a las fiestas de Nueva York, a la parada de Nueva York. Así que pasé por toda la Quinta Avenida representando a Puerto Rico, porque en esos momentos no era Arecibo, era Puerto Rico, embajadora del turismo, en aquellas carrozas enormes, ¿verdad?, hermosas que se daban. Elemento de reconocer quiénes somos como pueblo, que es importante. Los valores de nuestro pueblo, nuestra gran villa del Capitán Correa, la villa del Cetí, la de los grandes bandos. Porque te cuento que Arecibo era número 1 en carnavales y en fiestas patronales. Todo un protocolo, ¿quién lo organizaba en las escuelas? Cada escuela organizaba un grupo de estudiantes, ya fuera desfile, ya fuera comparsas, baile. Importante también rescatar nuestras grandes batuteras. En el Coto era el grupo mayor de batuteras. Además de batuteras, la Liga Atlética de Arecibo. Qué importante era la Liga Atlética. Arecibo tenía grandes poetas, grandes artistas, pero sobre todo la juventud participaba. ¿Cómo se confeccionaban esos trajes día y noche? El carnaval no se organizaba, el carnaval y las fiestas patronales no era de un día, era de un año, 2 años. Era trabajado, era pensado. El tema se estudiaba. Yo recuerdo que mi papá era uno que se sentaba a estudiar y buscaba todas estas enciclopedias, iba a las bibliotecas de las escuelas a buscar los libros. ¿Cómo eran esos trajes? ¿Cómo abría las enciclopedias y buscaba todos los trajes? ¿Por qué? Las historias en el caso mío, que era del circo, ¿de dónde venía el circo? ¿De qué época? ¿Por qué? La razón de ser. Y en todo momento se hace una investigación. No era una fiesta cualquiera, era una fiesta organizada. Todo era un protocolo para mi papá. ¿Quién iba primero, quién iba después y por qué iba en ese orden? El tiempo, tú vas a un tiempo, no podíamos chocar unos con otros. La postura que uno tenía que tener, desde cómo colocábamos las manos a nuestros caballeros en esos momentos. O sea, cuando venimos a ver, es todo organizado para que seamos un pueblo, para que el pueblo se sienta organizado de cómo eran nuestras actividades. Algo bien importante que no puedo dejar de mencionarte era que las fiestas terminaban, pero venían los rosarios de cruz.
Y los rosarios de cruz, estas escaleras de estos rosarios se colocaba el manto de la reina con flores, ¿verdad? Y se comenzaban por 9 noches también, porque valorábamos mucho, ¿verdad? En este particular, y lo tengo que mencionar, eran fiestas de la religión católica. Pero también había para compartir con los demás. Porque entonces el sábado ante el pueblo hacíamos actividades ecuménicas. Los templetes. Eran templetes magnánimos. Eran templetes decorados por su mismo pueblo. Con cintas de papel, con bombas, con globos. Yo recuerdo un artista muy famoso en Arecibo, Seijo, que trabajaba en la Distiller. En aquel tiempo era el que más decoraba las carrozas en Arecibo. Y no nos podemos olvidar de toda nuestra gente maravillosa. Los grandes modistas. Carlota Alfaro fue una de las grandes decoradoras y modistas de trajes de reina de Arecibo, pero nuestro Julito Tirado, arecibeño. Julito también fue modisto de Iris Chacón, pero fue uno de los que me hizo mi traje. Que en aquellos momentos era una multitud. Las fiestas patronales de Arecibo, todo arecibeño estaba allí, pero organizado, porque tú los veías, ¿verdad?, en todas las aceras, esperando que toda la corte de la reina llegara. Y cuando llegaba la reina a la entrada de la plaza, ellos decían, ¡que viva la reina! Y otros decían, ¡que viva Pipe! Porque Pipe era nuestro Felipe, que eran, ¿verdad?, importantes en nuestra historia. Desde el punto de vista de familia, esto ha sido para mí, y entiendo que para todas nosotras, un proceso bien importante en nuestras vidas, porque aprendemos nosotros a amar a nuestro pueblo, a amar todo lo que hacemos, inyectarle pasión a todos los proyectos de vida que nosotros queremos emprender, ¿verdad? Inyectarle pasión en la relación de el tú a tú, en la relación con los que nos rodean, inyectarle pasión al trabajo, inyectarle mucha pasión y mucho amor al que tenemos que escuchar. Es el poder reconocer nuestras raíces, ¿verdad? Eso es el carnaval en nuestras vidas. Eso es el carnaval en nuestras vidas. Así que el recordar, ¿verdad?, nos hace soñar, nos hace viajar en el tiempo. Y qué importante que en estos momentos en que Arecibo cumple 500 años, volvamos a recordar quiénes éramos. Volver a traer esa historia, rescatarla para nuestra juventud, para que ellos sepan que Arecibo es la más leal villa del Capitán Correa. Porque es alegría, pero también es fervor. Ese es el Arecibo, ese es el carnaval en nuestras vidas. Desde 1957, dejando su huella en la villa del Capitán Correa. Universidad Interamericana de Puerto Rico, creciendo con Arecibo.